En esta oportunidad veremos algunos ejercicios de cálculos del producto cruz o producto vectorial, también así llamado. Veremos algunos ejercicios del producto triple. Posteriormente veremos el área de un paralelogramo, de un triángulo, en un par de ejercicios, y mostraremos por qué, utilizando los conceptos de producto cruz, se pueden ver estas áreas. Bien, para resolver este ejercicio que tenemos aquí, necesitamos la definición de producto cruz. Como les decía, también llamado producto vectorial. El producto cruz lo definimos de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un par de vectores A, vector A, de coordenadas A1, A2 y A3, y un vector B de coordenadas B1, B2 y B3, vectores en R3. Entonces el producto cruz es un nuevo vector cuyas componentes están formadas de la siguiente manera. La primera componente sería el determinante conformado por las segundas y terceras componentes de los vectores A y B respectivamente. La segunda componente de este vector sería el opuesto del determinante conformado por las primeras y terceras componentes de los vectores dados. Y finalmente, la última componente es el determinante conformado por la primera y la segunda componente de los vectores dados. Resumiendo, o viéndolo de manera mnemotécnica, podemos ver este vector como un determinante 3×3 de esta manera. Es usual esta descripción. Para hacerlo, generalmente procedemos de la siguiente forma. Haciendo el determinante por cofactores, tomamos la primera fila, la anulamos, la primera columna la anulamos y tenemos que esta submatriz es precisamente la primera componente acá del producto vectorial entre A y B. Similarmente, para obtener la segunda componente, pues tenemos que eliminamos la primera fila y la segunda columna. Como se observa aquí, los términos que quedan, los componentes que quedan, son los componentes de este determinante, es un cofactor en terminología de determinantes, simplemente con signo menos. Siempre hay que tener esta precaución aquí para calcularlo. Y finalmente, para la última componente, pues, de manera similar, eliminamos la primera fila de nuestro determinante 3×3 y la tercera columna, de tal manera que la submatriz que queda aquí es precisamente la última componente de nuestro producto vectorial entre los vectores dados A y B. Bueno, con esto ya podemos proceder a realizar el ejercicio. Entonces, de acuerdo a lo visto, tendríamos la siguiente situación. Veamos, solución. Bien, el producto cruz entre A y B sería
De acuerdo a lo visto, el determinante, la primera fila serían los vectores coordenados y JK. Nuestra segunda fila sería las componentes del vector A, que son 1, menos 2, 1. Las del vector B estaría en la tercera fila, aquí de este determinante, serían estas componentes 2, 1, 1. Ahora procedemos a calcular las componentes del vector cruz mediante cofactores. Taparíamos aquí esta línea, esta primera fila con la primera columna. Esta submatriz que queda aquí, el determinante de esta submatriz sería nuestra primera componente de acuerdo a lo que hemos establecido. Así entonces tendríamos menos 2, 1, 1, 1. Ahora, la componente primera del vector cruz. Ahora, menos, recuerden que aquí siempre va este menos, sería el determinante formado por la submatriz que queda al tapar la primera fila y la segunda columna. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 1, 1. Así entonces, tendríamos que esta componente sería determinante de 1, 2, 1, 1. Esta sería nuestra segunda componente. Y finalmente, la última componente de nuestro vector cruz estaría por el siguiente determinante. Tratamos la primera fila, la tercera columna, y esta submatriz que queda aquí, el determinante de esta submatriz sería nuestra última componente. Así entonces, tendríamos que esta es determinante conformado por 1, 2, menos 2, 1, última componente. Muy bien, ahora simplemente calculamos estos determinantes y con eso terminaríamos el ejercicio. Calculando este determinante, recordémoslo, multiplicamos en x menos 2 que multiplica a 1 menos 1 que multiplica a 1. Esta es nuestra primera componente. Ahora menos este otro determinante sería 1 por 1 menos 2 por 1. Esta es la segunda componente. Y finalmente la tercera componente de nuestro vector sería este cálculo de este determinante 1 por 1 menos 2 por menos 2. Ok, ahora hoy efectuamos estos cálculos. Tendríamos aquí menos 2 por 1 a menos 2, menos 1 por 1 a menos 1, pues menos 2 y menos 1 es menos 3. Esto es menos 3 y acá primero resultamos lo que está entre el corchete. 1 por 1 a 1, menos 2 por 1
da menos 2, 1 menos 2 da menos 1, pero menos por menos 1 nos da más 1. El 1 no es necesario colocarlo, simplemente dejamos J. Y finalmente hacemos este último cálculo, hacemos la operación de 2 por 7, tenemos 1 por 1 da 1, y menos 2 por menos 2 da 4, daría 1 más 4, 5, entonces más 5 veces el vector K. Y con esto tenemos las coordenadas del vector producto cruz entre A y B. Cabe hacer aquí unas pequeñas observaciones antes de proseguir con respecto al producto cruz. El producto cruz tiene muchas propiedades que es prudente tenerlas en cuenta. También hay que tener en cuenta las posibles notaciones. Una notación que se observa a veces dependiendo de algunos textos es, por ejemplo, la siguiente: el producto cruz a veces no lo anotan con la X, sino con esta puñita, ¿sí? Hay que tener en cuenta el contexto, es decir, observas, amigo, observas el texto y de acuerdo a lo que estipula el texto en su notación, pues de esa manera se usa. Hago la salvedad debido a que muchas veces hay confusiones por este tipo de cosas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que es usual utilizar la siguiente permutación. Es usual tener la siguiente permutación. Digamos que tenemos aquí el vector I, el vector J y el vector K. Cuando se multiplican este par de vectores, es decir, I por J, obtenemos el vector K. Cuando se multiplica el vector J por el vector K, es el producto vectorial, el producto cruz entre ellos, nos da el vector I. Y cuando se multiplica el vector K por el vector I, esto nos da el vector J. Hay que tener en cuenta que si hacemos el producto en dirección contraria, pues nos da el opuesto aditivo del vector. Por ejemplo, si multiplicáramos I por J por I, perdón. Si multiplicáramos J por I, eso nos daría menos K. Noten que es en sentido inverso acá. ¿Sí? Similarmente, si multiplicábamos K por J, eso nos daría el vector menos I. De igual manera, si multiplicáramos el vector I por K, nos da el vector menos J. Esto se puede corroborar teniendo en cuenta las componentes de los vectores de la base canónica y la definición que hemos establecido previamente sobre el producto cruz.
Esto también hace notar una de las propiedades en general de producto cruz. El producto cruz no es conmutativo. Tenemos que, si multiplicamos vectorialmente A por B, esto es diferente a multiplicar B por A. Porque al multiplicar B por A, vectorialmente, se nos daría el opuesto del vector A por B. Propiedades. Cerramos aquí. Posteriormente la usaremos. Se puede verificar fácilmente utilizando la definición. Simplemente seguir la definición de manera estricta y verificar que efectivamente la conmutatividad no se da. Aquí me faltó algo. Un signo menos. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el vector cruz entre A y B aquí es siempre ortogonal a los vectores A y B. Esto lo estableceremos en un momento, después del siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio trata del llamado producto mixto entre vectores. Tenemos, como se observa aquí, esta notación corresponde a lo que llamamos el producto mixto, también producto triple o triple producto, dependiendo del texto que hayamos usado. Bien, aquí se pide ya el triple producto de esos tres vectores A, B y C, donde el vector A y B eran los vectores dados en el ejercicio anterior y el vector C es este. Pero veamos cómo se calcula este producto triple. Bueno, cabe ver nada más aquí que el paréntesis indica que lo que deberíamos primero hacer es el producto cruz entre B y C. Recordemos que los vectores A y B, ahorita los miramos en el ejercicio anterior, entonces recordemos que es el producto triple o producto mixto. Aquí lo tenemos. Supongamos que tenemos tres vectores como los dados en este ejercicio, A, B y C. Entonces, noten ustedes que este producto triple es un número, puesto que es el producto punto entre un vector y un producto cruz, que también es un vector. Se le llama producto triple de A, B y C, ojo, en este orden. Para obtener, se le llama producto triple. Para obtener la fórmula, pues simplemente vamos a calcular el producto punto, teniendo en cuenta que las componentes de los vectores A, B y C son como se indican aquí en la definición. Entonces procederemos a hacer el producto punto. Bien, tenemos las componentes del vector A, producto punto con las componentes del vector producto cruz entre B y C. Recordemos, pues, básicamente la definición de producto cruz que vimos anteriormente. Teníamos que la primera componente de ese producto cruz es el determinante de las componentes segunda y tercera de los vectores que conforman el producto cruz. La segunda es el inverso aditivo del determinante conformado por la primera y tercera componente de los vectores dados que conforman el producto cruz.
Y la última componente es formada por el determinante de la primera y segunda componente de los vectores que conforman ese producto. Al hacer el producto escalar, el producto punto, recordemos que ese producto se da componente a componente, entonces multiplicamos la primera componente A1 por la primera componente del otro vector, quedando conformada pues de esta manera. Ya tenemos. El producto de las segundas componentes sería A menos A2 por el determinante de la segunda componente del producto cruz, más las terceras componentes, el producto de las terceras componentes que lo tenemos acá. Muy bien, este sería ese producto punto. Como se observa o se espera que se recuerde, este desarrollo es el desarrollo por cofactores de el determinante que aparece aquí abajo. De manera similar a como lo habíamos hecho anteriormente, se observa, tomamos la primera fila eliminada y la primera columna, teniendo en cuenta que el primer factor es A1 y el determinante formado aquí es la submatriz que queda. Vámonos aquí con otro color, en verde tal vez estrella. Damos la primera fila. Nos dirá aquí que aquí donde se cruza el factor A1 multiplicado por el determinante de esta submatriz. Estoy aquí señalando. Bien. De manera análoga a la otra componente es eliminando la primera fila y la segunda columna. Tenemos el inverso de este término aquí, A2, multiplicado por el determinante conformado por esta submatriz de 1C1, de 3C3. Y finalmente, este otro acá, eliminando nuevamente la primera fila con la tercera columna, sacamos el factor A3 y multiplica al determinante de esta submatriz de 1, C1, de 2, C2. Y este sería la forma de calcular el producto triple, el triple producto o el producto mixto. Ya con esto, con esta definición, podemos resolver fácilmente el ejercicio. Veamos. Recordemos que los vectores, bueno, tenemos aquí una solución. Solucionamos el ejercicio. Recordemos que los vectores A y B eran los siguientes. El vector A tenía coordenadas 1, menos 2J, más 1, vector K. Y el vector B era el vector de componentes 2, 1, 1, es decir, 2i más 1j más 1k. Eso es lo que nos decía el ejercicio anterior. Así que este producto triple sería el siguiente determinante.
tenemos 1, menos 2, 1, 2, 1, 1, 3, menos 1, 2. Bien, por la regla de Sarrus se podría calcular este determinante. Hay varias formas de hacerlo, pero siguiendo lo que hemos visto hasta el momento, vamos a calcularlo por cofactores. Bien, entonces tenemos lo siguiente: si eliminamos la primera fila y la primera columna, vemos entonces que nos queda el factor 1, 1, que va a multiplicar, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, a esta submatriz, al determinante de esta submatriz, quedando entonces de la siguiente manera: 1 que multiplica esta determinante, que era 1, 1 menos 1, 2. Ahora continuamos. Ahora eliminamos nuevamente la primera fila con la segunda columna y recordemos que nos quedaba el inverso de este factor, es decir, nos debería quedar menos 2, que multiplica al determinante 2 por 2 conformado por esta submatriz 2, 3, 1, 2. Y finalmente, la otra forma es seguir con factores calculando este determinante. Eliminamos nuevamente la primera fila, la tercera columna, y aquí nos quedaba más este término 1 que multiplica a la submatriz 2, 3, 1, menos 1. Entonces, más 1 a la submatriz que multiplica el determinante, la submatriz 2, 1, 3, menos 1. Muy bien, ahora calculemos los determinantes. Estos determinantes 2 por 2. Aquí pues nos quedaría 1. Calculando aquí este determinante, nos quedaría 1 por 2. Acá menos. Ahora menos 1 por 1. Aquí nos da menos por menos, nos da más. 2 que multiplica al resultado de este determinante, 2 por 2, menos 3 por 1, y aquí más 1 que multiplica al determinante 2 por menos 1 en el cálculo, menos 3 por 1. Ahora efectuamos las operaciones de los corchetes. Aquí nos queda 1, aquí tenemos 1 por 2, 2, menos por menos 1 da 1, por 1 da 1, entonces 2 más 1 nos quedaría aquí, lo cual nos da 3, acá nos quedaría más 2, calculamos aquí 2 por 2, 4, menos 3, nos daría 1, 1, acá nos queda más 1, y calculamos esta operación dentro del corchete. 2 por menos 1 da menos 2, menos 3 por 1 da menos 3, menos 2 y menos 3 nos da menos 5. Ahora efectuamos estos pequeños productos, nos queda aquí 3,
2 menos 5. Y efectuando la operación vemos que esto nos da igual a 0. Bien, con esto hemos establecido el ejercicio. Concluimos el ejercicio. Muy bien amigos, creo que esto es todo por el momento. En la próxima sección continuaremos los temas que habíamos establecido, como son el área del paralelogramo, el área del triángulo, entre otras cosas. Bueno, que la pasen bien.